¿Qué celebramos el 9 de julio? El partido de la final. No todo es la selección argentina. Tenemos un país. Celebramos el día de la independencia. Yo no sé, pero ¿cuál es el significado de la escarapela? Un pedacito de bandera con uno. Muy bien, qué bueno. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por la vida del pastor Rocco y de Dai, que nos visitan por primera vez en Cecevit? No. Damos gracias a Dios de que están de regreso, que pudieron estar este tiempo ahí capacitándose, estudiando a full. Así que los queremos mucho. Gracias. Es bueno siempre tenerlos acá en casa. Damos gracias a Dios por ellos y también oramos por este tiempo de la palabra. Amén. Amén. Queremos, Señor Jesús, que nos guíes, que tu palabra realmente produzca fruto en nosotros. Y Espíritu Santo, anhelamos más de tu presencia en nosotros. Y que no sean mis palabras, sino que tu palabra, la exposición de tu palabra, tu escritura, pueda realmente penetrar nuestros corazones, nuestra mente y nuestra manera de vivir por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hablando de las selecciones, ¿cuántos están viendo la Copa América? Bueno, la Copa América está que arde, la Eurocopa también está que arde. Bueno, pero el fútbol se lo considera como un deporte de alto impacto. ¿Saben por qué se considera un deporte de alto impacto? Nico Furno. ¿Por qué consideramos el fútbol como un deporte de alto impacto? Mucho contacto físico. Se ve en masa. ¿Por qué más consideramos un deporte, el fútbol, como de alto impacto? Entrenamiento, exigencia. Claramente hay deportes o hay actividades en las que son de alto impacto por lo que producen. ¿Dónde? ¿Dónde producen? En el cuerpo. Entonces hay una exigencia que se requiere una intensidad del cuerpo, una fuerza mayor, un esfuerzo mayor. Por ejemplo, rugby, el tenis, que exige una mayor intensidad del cuerpo. Ahora, ¿qué sucede cuando un tenista llega a una edad donde desde los 15 años practicó el tenis hasta los 38, 40? ¿Qué es lo que comienza con su cuerpo? Por haber desarrollado una actividad tan de alto impacto. Un desgaste, lesiones, molestias, queda en el cuerpo una secuela. ¿Han escuchado hablar? O sea, tengo este dolor de rodilla producto de un trabajo de alto riesgo o producto de un deporte. O sea, el alto impacto produce un fruto, un producto, un resultado. Los mismos aquellos, levanten la mano, los emprendedores de Cecevit. Aquellos que quizás quieren emprender un negocio. Uno dice, bueno, tengo este negocio. Y un negocio, un emprendedor que dice, este negocio tiene un alto impacto, ¿por qué? Porque quiere ver su negocio crecer, que tenga en el futuro una marca, un registro, dejar una huella en el mercado, en la industria. Entonces hablamos de alto impacto refiriéndonos a esto. Entonces hoy vamos a estar desarrollando y conversando sobre familias de alto impacto. Familias de alto impacto. Y nuestro lema tiene que ver con eso, con familias que traen un impacto en la sociedad. Generar familias que impactan al mundo, a quienes nos rodean. Y nuestro lema tiene que ver con que ser familias que impactan requiere un esfuerzo. Requiere que vivamos la vida cristiana con intensidad. Y vamos a ver un pasaje en 2 de Timoteo. 2 Timoteo, aquellos que trajeron su Biblia, se encuentra antes de Filemón y antes de Hebreos y después de 1 de Timoteo. Capítulo 1 de 2 de Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús.
a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron ¿quiénes? Mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y el verso 5 tiene que ver con nuestro verso lema de este mes de julio. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y a raíz de este último verso, de este verso 5, vamos a ver cómo podemos lograr. Quizás yo no tengo familia, yo soy soltero, ya estoy independiente, entonces ya no estoy más con mi familia, en mi núcleo familiar. Entonces, ¿cómo puedo desde mi rol actual ser o fundamentar o generar una familia que impacte? ¿Cómo lo podemos lograr? Y vamos a ver 3 palabras. La primera palabra tiene que ver con la memoria. Es lo que comienza diciendo Pablo a Timoteo. ¿Traigo a qué? Traigo a la memoria. En otras palabras, Pablo está recordando ¿a qué? Está recordando a Timoteo de dónde venís. Traigo a memoria de dónde estás, de dónde nace tu historia de vida. Y es un recordatorio de cómo empezó todo en la vida de Timoteo. Hasta ese punto de la historia de Timoteo, cómo llegó hasta ahí. Y aparecen 2 mujeres que Pablo va a mencionar en el verso 5. Primero, ¿a quién? A la abuela, y en segundo lugar, a la madre Eunice. Y estos versos, estas palabras de este versículo 5, nos remontan al primer encuentro que Pablo tiene con Timoteo. Y es en Hechos capítulo 16, en el verso 1, que dice que Pablo, cuando llega a Listra, se encontró con un discípulo llamado... Esta es la primera conexión que hay de Pablo y Timoteo. Este es el trasfondo histórico de la vida de Timoteo. Y dice, hijo de una mujer judía creyente, pero acá dice, pero de padre griego. O sea, fíjense que el trasfondo histórico, la memoria de Timoteo, viene de una familia disfuncional, cultural, religiosa. Porque un padre griego trae unas prácticas, el dios Zeus, el dios de los griegos. En cambio, la mujer, la mamá de Timoteo, era una judía que había conocido a Jesús. Habla referente a creyente que había conocido, que había confesado a Jesús. Y esto nos lleva un poquito más atrás en la historia, porque esto tiene sentido cuando estudiamos la Biblia completa, desde el principio. Y vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le ordena en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, y le está diciendo, le da los mandamientos y le dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, vemos que para Dios, o el modelo de Dios, en cuanto a la transmisión de la enseñanza en los hijos, tiene que nacer ¿de dónde? Desde la familia, desde el hogar, desde la casa. Entonces uno dice, pero mira, Abraham, yo vengo de una familia que no es cristiana, o que mi mamá es cristiana, pero mi papá no. Fíjense cómo acá Timoteo, la historia de Timoteo, vemos la influencia de quién. De la madre, pero también de la mamá, la mamá de la mamá. La abuela de Timoteo es la que comienza a enseñarle a la mamá su trasfondo judío, y también la madre de Timoteo comienza a darle la enseñanza de quién es Dios.
Vemos acá una especie, el surgimiento del homeschool, ¿no? Que toda la transmisión, toda la enseñanza nace desde el núcleo familiar. Y es interesante que en Deuteronomio no existían las tablets, no existían el acceso directo a YouVersion, no existían los papeles, no había un rollo, no había un manuscrito en esa época. Por eso el pueblo de Israel desarrolló 2 metodologías de enseñanza a sus hijos o al núcleo familiar. La primera tiene que ver con esto que dice el texto, la repetición. Repetir constantemente lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, lo que sucedió en el pasado, la repetición. Y el segundo aspecto es la memoria. La memorización para no olvidar quién era Dios. Porque recordemos que ellos salen de un pueblo, Egipto, un imperio de egipcio donde hay muchos dioses, y luego se van a enfrentar a los cananeos o en la tierra de Canaán, donde hay prácticas paganas en ese lugar. Entonces necesitaban afirmar, memorizar, recordar, traer a memoria quién era Dios, mostrar también la fidelidad de Dios, de dónde Dios nos había sacado. Transmitir, memorizar, repetir de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios había mostrado su poder en Egipto y hasta dónde estamos hoy como el pueblo. Entonces la pregunta es para reflexionar cada uno. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Cómo yo era antes de conocer a Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nuestra familia? ¿Cómo Dios ha mostrado su fidelidad en mi familia? Y la tercera pregunta es, ¿todo esto que Dios ha hecho es un recordatorio presente y constante en nuestras conversaciones familiares? ¿Qué conversamos en la familia? ¿Recordamos, traemos a memoria lo que Dios ha hecho? ¿Lo que está escrito en su palabra? ¿Lo que Él nos ha mostrado en su palabra? ¿Qué es lo que nos ayuda a recordar? El ejercicio de recordar y de traer a memoria produce un impacto. Porque una familia que conoce a Dios, que ha experimentado a Dios, muestra y es una evidencia al mundo de que es una familia diferente, de que viene de un trasfondo diferente. Lo mismo sucede cuando recordamos, cuando traemos a memoria, ¿qué nos trae? Una identidad. Nos identificamos. El martes, el 9 de julio, vamos a celebrar la independencia. Y aquellos que lo celebran, argentinos que lo celebran, ¿por qué lo celebran? Porque hay una identificación. Y nos ayuda a recordar de dónde vinimos, qué sucedió en el pasado, la historia de dónde venimos y por cómo estamos hoy aquí. ¿Cuántos tienen la oportunidad de tener a sus abuelos vivos? A mí me queda una abuela por parte de mamá. Entonces pregúntenle a sus abuelos en las conversaciones, abuela, abuelo, aunque no sean cristianos, ¿cómo era tu época? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame un poco de tu historia. ¿Cómo era San Isidro? ¿Cómo era este lugar antes? Y empapémonos de ese recuerdo, de esa memoria. Punto práctico para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez como familia que leímos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos hablar acerca de temas de la Biblia, historias de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, qué importante es traer a memoria, recordar nuestra historia como hijos de Dios. ¿Qué es lo que cómo ha mostrado Dios su fidelidad? Y esto tiene que ser algo que impacte no solamente a nosotros, sino va a impactar al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que memorizamos un versículo bíblico como familia? Entonces, qué importante es memorizar, repetir, enseñar dentro del núcleo familiar las enseñanzas de Dios. La segunda palabra para hacer familias de alto impacto es la palabra vida.
Pablo nos va a mostrar un círculo de impacto, un círculo de vida que produce impacto. Los chicos que nos juntamos los viernes a poder charlar acerca de los sermones, y ellos me hablaban de este círculo, si podemos poner la idea, el círculo que trasciende, el círculo que impacta, un círculo que trae influencia hacia los demás. Entonces todo parte desde Loida, desde la abuela de Timoteo, todo parte desde su vida, cómo ella transmite el evangelio a su hija Eunice y luego cómo su hija Eunice puede transmitir las enseñanzas de Jesús ¿a quién? A Timoteo. Entonces, fíjense cómo esto produce impacto a aquellos que nos rodean. Si nosotros podemos pensar nuestra vida, alguien impactó nuestra vida. Y nosotros seguimos impactando a nuestras familias y también impactamos a nuestro alrededor. Ahora, lo interesante es que mi vida impacta. Va a impactar aunque no sea la persona más extrovertida, aunque no hable mucho, mi vida por sí sola va a impactar, sea positivamente o negativamente. Por eso debo cuidarme cómo estoy impactando, cómo mi vida está impactando. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí yo les abro mi corazón. A veces mi esfuerzo está más centrado en impactar a los que están más lejos. Está más centrado en impactar a mi vecino, está más centrado en impactar a la gente de la iglesia o a aquellos que están en mi grupo. Y a veces me olvido que el primer enfoque de impacto es mi hogar, es mi familia. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces el impacto de mi vida está tan centrado en los de afuera que con el de afuera soy más paciente, tengo más paz, tengo más amor, tengo más empatía, pero con los que están cerca soy impaciente, no los soporto, no los banco más. ¿Por qué sucede eso? Si nuestro impacto mayor tiene que nacer desde nuestro hogar. Nuestra casa tienen que ser los primeros en que mi vida produzca impacto. Porque claro, a mi amigo se las perdono, pero a mi esposo no se la perdono nunca más. Por eso necesitamos revertir nuestros paradigmas, revertir nuestras estructuras. Y si yo puedo ser más tolerante con el de afuera, ¿por qué no puedo ser más tolerante con el que está dentro de la casa? Entonces nuestro círculo de impacto nace desde el hogar. Y luego desde el hogar hacia afuera. ¿Cómo estoy impactando a mi familia? Yo como hijo, yo como hermano, como hermana, ¿cómo estoy impactando a mi hogar? Como esposo, como esposa, ¿cómo estoy impactando a mi familia? ¿Cómo estoy impactando? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto negativo? ¿Mi impacto refleja a Dios? Nuestras vidas van a provocar ese impacto por sí solas, pero que Dios nos ayude a que ese impacto pueda trascender de manera positiva y no de manera negativa. Hemos visto la primera palabra, memoria, la segunda, vida, y la tercera palabra para poder ser familias de alto impacto es legado. ¿Qué viene a nuestras mentes cuando hablamos de legado? Herencia, algo que uno deja. Un traspaso. ¿Qué pensamos cuando hablamos de legado? Un linaje cultural. Estela, venga, Dai y venga Sofía. Vamos a hacer la parte ilustrativa del sermón. Justo está la abuela Loida, la madre Eunice
y la Timotea. Fíjense la importancia, cómo se compone la iglesia mediante la familia. Usted por acá, bueno, vamos para allá. Fíjense cómo el legado va a trascender, cómo trasciende el legado. El traspaso tiene que ver, el legado tiene que ver cuando hay un traspaso hacia los que vienen detrás de mí, sea cultural, sea lo que fuera. Usted, Estela, es del exterior, ¿no? O Juan Lesquio es del exterior. No, Juan Lesquio es del exterior, bien, es del exterior, bien. Él es de acá, Él es hijo. Es hijo de allá de Ucrania, ¿es? Ucraniano. Bueno, fíjense, más que los valores, más que los modales que puedan transmitir, más que las cosas, las herencias que pueden traspasar a las siguientes generaciones, tiene que ver con una herencia espiritual. El día que Estela no esté, va a poder seguir Dai, va a seguir Sofi. Más allá de que le haya dejado una casa, le haya dejado una herencia, por muy adinerado que sea, lo que va a conservar, ¿qué va a ser? La herencia espiritual. De que todo comenzó con una abuela que creyó en Dios, que traspasó esa creencia a su hija y que su hija pudo seguir transmitiéndoles a su siguiente generación. Y ahora la responsabilidad de Sofi es poder seguir transmitiendo ese legado que fue dado por su abuela. ¿Alguien está entendiendo esto? Fíjense cómo podemos visualizar. Porque yo tengo 25 años, sabrán qué me importa el legado que voy a dejar. Pero no se trata de la plata. No se trata de la cuánta jubilación voy a tener en el futuro. Se trata de que la gente alrededor me está mirando, me está observando, porque mi vida está impactando, mi vida va a dejar un legado aquí en la tierra. Gracias, Loida, Eunice y Timoteo, por acompañarnos. Fíjense el Salmo 71, y Estela puede decir este salmo. Dice, tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Fíjense, pensando en un legado, una herencia espiritual. No está hablando de algo material. Es necesario pensar y decir, yo quiero dejarle a mis hijos una buena educación. Quiero dejarle a mis hijos que puedan tener un buen futuro. Es importante pensar así, es necesario. Pero no descuidemos que nuestro mayor valor está en esta herencia. Nuestro mayor valor que podemos dejar en nuestros hijos, la semilla del Evangelio en sus corazones. Y que ellos en el futuro sigan dejando ese legado. Fíjense cómo Timoteo recibe este legado por parte de su abuela y de su mamá. Necesariamente podría haber él dicho, prefiero seguir a mi papá. Prefiero seguir la cultura o la religión de mi padre griego. Pero fíjense lo fuerte que fue el legado que dejó su abuela y su madre en la vida de Timoteo, que hoy tenemos 2 cartas a su nombre. Y del impacto que pudo producir Timoteo en las iglesias en las que él estaba pastoreando. Nosotros siempre nos hacemos esta pregunta existencial. ¿Cómo me van a recordar el día que ya no esté? No, pero yo tengo 14 años, Abraham. ¿Qué voy a pensar de esto? Pero la pregunta que realmente tendríamos que hacernos es, ¿qué estoy haciendo hoy para construir mi legado en el futuro? ¿Cómo estoy viviendo hoy para dejar un legado a la siguiente generación? Aquellos que vienen detrás de mí. ¿Cuáles son las 3 palabras que pudimos ver hoy acerca de familias que producen un alto impacto? La primera palabra era memoria. Tiene que ver con recordar,
con memorizar, con transmitir, ¿qué? La enseñanza de lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La segunda palabra es vida. No solo las palabras, no solo las enseñanzas, sino cómo estoy viviendo a Jesús. Cómo estoy impactando con mi vida a los demás. Y en tercer lugar, tiene que ver con el dejar un legado. No solo un legado material, un legado cultural, sino que tiene que ver con una herencia espiritual, una herencia eterna. Así como los deportes de alto impacto, como decíamos al principio, producen un efecto. Dejan secuelas, dejan huellas, dejan marcas. Las familias de alto impacto producen secuelas, frutos, resultados, dejan huellas, dejan marcas. El día que en nuestra familia nos mudemos del barrio a otro lugar, ¿será que los vecinos nos van a recordar? Che, ¿te acordás de la familia Talto? ¿Te acordás del Tano? ¿Te acordás de tal? ¿Cuál va a ser ese legado que vamos a dejar a nuestro alrededor? Esa huella, esa marca.